Dios les bendiga, amigos que me escuchan y hermanos que pueden escucharme por esta vía. Quisiera compartir con ustedes este estudio, esta enseñanza en el ministerio online. Mi nombre es Wilson Silvestre, predicando, enseñando y bautizando en el nombre de Jesús como la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Quiero compartir con ustedes este estudio utilizando como tema en este hermoso momento: todo ser humano viene marcado con el pecado. Es un tema de gran importancia y quiero que presten mucha atención porque es algo muy importante para todo ser humano. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, según Romanos 5:12. Como todos somos pecadores, no tenemos entrada al cielo, según Romanos 3:23. Hay problemas graves ahí porque todos somos pecadores, porque venimos con el pecado adámico, eso es el pecado de Adán y Eva. Ahora bien, el pecado conlleva consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La muerte es lo único que justifica, salda la deuda del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, según Romanos 6:7. La ley, no la hebrea solamente, sino la que se le dio a Adán, demanda la muerte del que la quebranta, según Romanos 6:23. Todos somos pecadores, pues heredamos el pecado de Adán al enfrentarnos a la demanda de la ley, muerte del transgresor. Somos incapaces de justificarnos. Job dijo en una ocasión: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Job 15:14. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Job 25:4. Si la muerte es la única forma de quedar libre de la ley, entonces nos enfrentamos después de la muerte a otro problema aún mayor: la segunda muerte. Así que el propiciador, Dios, proveyó una forma de muerte para librarnos del poder del pecado antes de la muerte física. Se lo dijo a Nicodemo y ahora te lo digo yo a ti. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, según Juan 3:5. Usted puede leer el libro de Juan en el capítulo 3 y se va a dar cuenta cómo este hombre llamado Nicodemo se le acercó a Jesús. Dice que fue de noche, y Jesús empieza a explicarle ese procedimiento. ¿Qué hay que hacer primero para nacer de nuevo? Para nacer de nuevo, primero hay que morir. Y la forma de morir, no físicamente, es a través del bautismo en agua. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, según Romanos 6:3 y 4. La única forma que existe para que nosotros podamos nacer de nuevo es yendo a lo que es el bautismo, es siendo sumergido en el agua, invocando el nombre de Jesucristo, como enseña la palabra, según Romanos 6:3 y 4. Somos sepultados juntamente con Él, esto es Jesús, para muerte por el bautismo. En efecto, la muerte que libra de la ley se da por el bautismo. El que no se bautiza sigue marcado o manchado por el pecado. Si se bautiza, ha muerto para la ley, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, según Romanos 6:7. Algo muy importante para
todo ser humano. La persona bautizada en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús, ya que fue Él quien murió en la cruz, es bajada, sepultada en las aguas, simbolizando muerte y sepultura. Y cuando sube o sale del agua, es una nueva criatura, nacido de nuevo. Se cumple lo que le dijo el Señor a Nicodemo y lo que dijo Pablo en 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:7. Porque para ser nuevo o para ser nueva criatura, tenemos que estar en Jesucristo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, según Romanos 5:13. ¿Por qué razón te dije que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de tu pecado? Porque la Biblia dice y enseña esto: un Señor, una fe, un bautismo, según Efesios 4:5. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos, según Gálatas 3:27. Recuerda bien, todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, según Colosenses 2:12. Así que te invito a que escudriñes bien y analices acerca de esto. Pero, ¿dónde encontramos el bautismo que hicieron los primeros cristianos y modelo a seguir como iglesia primitiva de Cristo? Porque para ser bautizado tenemos que tener un modelo en la Biblia, tenemos que saber cómo se debe hacer este bautismo, cómo es que el hombre va a nacer de nuevo y qué nombre el hombre tiene que invocar. Veamos el mandato o comisión que Jesús le dijo o le dio a los primeros cristianos, apóstoles o discípulos. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28:19. También le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, según Marcos 16:15 y 16. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, según Lucas 24:47. Por el nombre de Jesús. Pero ¿dónde los apóstoles cumplieron con la orden de Jesús después que Él descendió al cielo? Veamos. Para encontrar esto, tenemos que hacer lo que enseña la Biblia, tal y como está, para que no nos desviemos de la sana doctrina de Cristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, según Efesios 2:20. Nos está mandando aquí que tenemos que edificarnos en el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, hacer exactamente lo que ellos hicieron, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Poderoso es el nombre de Jesús. La iglesia primitiva y modelo a seguir como iglesia está en el libro de los Hechos. Así que si usted quiere saber qué hizo esa iglesia y dónde se encuentra esa iglesia, está en el libro de los Hechos. Le invito a que escudriñe ese libro para que sepa cómo usted debe de bautizarse, cómo usted debe de hacer la cosa en el poderoso nombre de Jesús. Veamos el bautismo encontrado en la Biblia, hecho por la iglesia primitiva y modelo a seguir como iglesia. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo cual, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, según Hechos 8:15 y 16. Aquí vamos encontrando
el bautismo hecho en la Biblia y el único bautismo encontrado en toda la Escritura. Por eso le dije que tenemos que seguir a la iglesia modelo a seguir, y esa iglesia la encontramos en el libro de los Hechos, ya que ese libro le llaman libro histórico, porque ahí se encuentra la historia de lo que es la primera iglesia, la iglesia que Jesús dejó una vez que descendió al cielo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre, según Hechos 10:43. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, según Hechos 10:44. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, según Hechos 10:45. Estas personas se quedaron atónitos porque vieron que también los gentiles estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido al Espíritu Santo, también como nosotros? Según Hechos 10:47. Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algún día, según Hechos 10:48. Recuerde bien, y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús, porque ellos tenían a Jesús como su rabino, como su maestro. Y si usted escudriña la iglesia primitiva, o la historia de esos países orientales, sobre todo el pueblo de Dios, Israel, se va a dar de cuenta que ellos tenían como costumbre bautizarse o ser bautizado en el nombre de su maestro, en el nombre de la persona por el cual ellos seguían. En el libro de los Hechos, capítulo 19, también encontramos una historia muy interesante. También aquí nos enseña de qué forma debemos ser bautizados, para el perdón de los pecados, o para ser lavados, o para nacer de nuevo, ser sepultados. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Observe bien cómo Pablo le entra a esta persona. Mire cómo Pablo empieza a preguntarle: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Observe la importancia de la pregunta que Pablo le hace. ¿En qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo, porque ese es el mensaje, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Observe bien, cuando escucharon todo lo que Pablo le explicaba, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Eran por todo uno 12 hombres. Estas personas, estos hombres, eran discípulos de Juan. Todos eran discípulos de Juan, según las Escrituras, según lo que enseña la Biblia. Pero ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Pero era necesario ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Si usted estudia ese capítulo, se va a dar cuenta que estos hombres fueron rebautizados, porque fueron bautizados en el bautismo de Juan, y fueron rebautizados en el nombre poderoso de Jesús, y se llenaron del don del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Si todavía tú no has hecho nada de esto, yo te invito a que haga como dice la Escritura. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tu pecado, invocando su nombre, según Hechos 2:16. ¿Por qué nombre? Ese nombre es el nombre poderoso de Jesucristo, ya que en ese nombre que el Padre recibe todo lo que nosotros le pedimos. Si tú le pides al Padre algo en otro nombre, te vas a quedar esperando, porque el Padre todo lo que recibe es en el nombre poderoso de Jesucristo, como dice Colosenses 3:17. Dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo en el nombre poderoso de Jesús, dándole gracias a Dios por medio de él. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Si te fijas bien, todo va enlazado en el nombre.
¿Qué nombre? El nombre de Jesús. Así que te invito a que escudriñes la Escritura. Si tú quieres saber cómo debemos hacer las cosas nosotros que existimos en este día, para que no nos encontremos desviados, pues es sencillo. Lo que tenemos que hacer es escudriñar el libro de los Hechos, que es la iglesia primitiva, que es la historia de la iglesia. De esa forma vamos a ver cómo tenemos que hacer las cosas. Así que te recuerdo que mi nombre es Wilton Silvestre, con el ministerio online, predicando, enseñando y bautizando en el nombre de Jesús, como la iglesia primitiva. No te he enseñado nada de hombre, sino todo bíblico. Ya te expliqué cómo o qué forma debemos de tener, o de qué forma somos limpios del pecado, ya que todo ser humano viene marcado con el pecado, según el tema. Todo ser humano viene marcado con el pecado, pero solo hay una forma de ser limpio de ese pecado. Dios te bendiga, la paz de Cristo contigo.